que todo, buenos días, mis hermanos. Hemos tenido la posibilidad de saludarnos. Ha sido un tiempo bastante precioso, digo yo, en el que el Señor creo que nos ha venido hablando durante toda la reunión, durante toda la alabanza, con diferentes lecturas de la palabra. De pronto, si no me escuchan al fondo, me dicen y yo hablo un poquito más. Aquí hay sillas, aquí hay sillas. O si se pueden acercar un poquito más, hermano, no para no estar tan dispersos, tan lejos. Amén, Señor. Ha sido bonito el mover del Señor, cómo nos ha venido llevando a reconocer su gloria, su bondad, su misericordia, su amor, ¿cierto? Su esperanza, esa esperanza tan preciosa que el Señor nos ha dado en su Hijo. Sino, como decía hoy Karina, qué precioso es el amor del Señor que nos ha dado los unos para con los otros. Decir que puedo amar a mi hermano Manuel, Raulito, Dianita, Julieta, Alejandro, Gustavo, Elizabeth. Si uno se pone a pensar, somos familias que ni siquiera en lo secular de pronto uno podría llegar a conocer. No somos, si uno se pone a ver, uno podría decir, no, pues ¿qué tiene que ver esta familia con esta otra? ¿Cómo se conocieron en la mesa del Señor? En torno al Señor. Y aún más precioso, cómo se pueden llegar a amar como si fueran una familia. Porque inclusive, si uno se pone a pensar, más que una familia secular, muchas veces uno ve hay divisiones, peleas, hay esto, y no, es que no me cae bien Jorgito, no me cae bien. Si no, es el que tengo a la derecha. Pero es uno decir, a pesar de esas diferencias, de esas circunstancias que nos pueden llegar a pulir, nos amamos en el Señor. Y es precioso. De hecho, parte de la enseñanza, continuando un poco con el estudio de Colosenses, de hecho, revisando, uno dice, bueno, ¿qué puedo decir de esta parte tan corta? Yo cuando la leía, yo, ¿pero qué digo? ¿Sí? Porque es que uno diría, no, pues parece todo muy sencillo lo que está queriendo manifestar el apóstol Pablo por medio de esta porción de la palabra. Cuando uno ve que da un saludo, da las gracias al Señor por los colosenses, dice porque da gracias, y luego con una base muy importante que es la salvación. Pero uno dice, hay unas implicaciones de todo lo que dice acá, por lo que él da gracias. Dice, da gracias por el amor los unos a los otros, esto, lo otro. Y uno queda como muy señor. Cuando uno empieza a ver qué hay detrás, ¿no? Que el amor fraternal que se tienen entre uno y otro implica ese amor fraternal. No, manifiesta que hay una unidad en medio de los colosenses. Cuando veíamos en Filipenses también, el apóstol hacía unas referencias de algo que los caracterizaba a cada uno de ellos. Podríamos ver lo mismo en Corintios, pero siempre hay algo que Pablo decía al comienzo. Bien podría empezar la exhortación de una vez, como Corintios, que empieza a atacar los diferentes temas, saluda y dice, hermanos, estoy en contra de esto y esto. Aquí no, ahorita lo vamos a ver, vamos a empezar leyendo. Pero antes también, con el saludo, digamos, hace 8 días nuestro hermano Jonathan hacía una introducción breve de lo que es el libro, el contexto, y siempre tener la base de que Pablo va a poner a Cristo como la supremacía de todo. Y me parecía precioso porque desde el comienzo para Pablo, cuando habla del Señor Jesucristo, habla como el Señor Cristo Jesús. Y tiene una connotación importante. Los hermanos que de pronto han podido estudiar un poco más, saben que el orden en la palabra, el orden de las palabras en la Biblia tiene importancia. No es lo mismo no sé, paz y amor, que de pronto, o misericordia y verdad, lo que alguna vez inclusive, digamos, cuando pues, comentarios que hacíamos en la casa decía, di la verdad con misericordia, una de la otra no puede ir separada, por ejemplo. Pero uno dice, no, dilo con la verdad y lo voy dando machete al hermano. No necesariamente.
pero que pues no sé, misericordioso. Ay, la verdad, ¿dónde queda? No le soporto todas las embarradas al hermano. Y uno dice, y la verdad, ese amor por causa del hermano, ¿dónde queda? Entonces, a la medida que pues, digamos, en este tiempo con el Señor, y uno ve que el orden de las palabras tiene un significado importante. Y de hecho, leyendo un poco, y digamos en la Reina Valera creo que aparece Pablo, un apóstol de Jesucristo. Mis hermanos me corrigen. Pero buscando un poquito más, y en comentarios, y en el griego lo dicen como Cristo Jesús. Y es de las pocas veces que Pablo cuando saluda dice Cristo Jesús. Como sabemos, la carta va enfocada a poner a Cristo como el Señor de todo, ¿cierto? De atacar diferentes filosofías que hablan de algo que no está acorde a lo que el Señor quiere. Sabemos que Colosas en esa época era una ciudad central, diría, pero no tanto como Bogotá, hoy día que era una ciudad donde podría llegar a llegar mucha gente de diferentes partes, donde podía haber un conocimiento de todo, de muchas cosas. Una ciudad así, uno diría, Pablo empieza desde un comienzo a colocar una base. Cristo es el Señor de todo, ¿cierto? Entonces, estudiando, y ahí pues, digamos la porción, si el Señor nos permite estudiar, y pido al Señor que me ayude a transmitir lo poco que puedo transmitir, sea el Señor haciéndolo y que en los hermanos lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros con este estudio también. Pero me parecía precioso eso, como Pablo desde un comienzo dice, esto no es lo que se está hablando allá, sino esto es primeramente Cristo. Como cuando uno dice, ¿cómo estudia un banquero saber cuál es el billete verdadero? Él estudia solo lo verdadero y identifica lo falso con solo verlo. Entonces Pablo no dice, vea, esto está mal desde un comienzo, sino este es el Cristo verdadero y esto lo que le están enseñando no es correcto. Pero con la base de una base preciosa que pone desde un comienzo. De hecho, cuando hacíamos como con los varones, leíamos cómo podíamos llegar a tocar el libro, y habían unos temas que hablan de la salvación, de la obra del Señor, y uno dice, eso va a ser precioso poderlo hablar. Pero también hay una parte práctica que Pablo desarrolla al final, que dice, está la vida, esto que estamos hablando aquí se ve evidenciado así, pero desde un comienzo lo toca. Esa vida práctica que ya vivían los colosenses. Y es más precioso aún porque es que Pablo no los conocía. Cuando vemos, decía, no, por medio de Epafras, que fue, digamos, los hermanos concuerdan y historiadores, que era quien fundó la iglesia en Colosas, pero era un colaborador de Pablo. Cuando le llega las noticias a Pablo, dice, vamos a escribirles, dejar claro las cosas para que no, porque llega Pablo y dice, Pablo está pasando esto, ¿verdad? Y bueno, escribe, manda a Títico y le manda a dos colaboradores, no me acuerdo el otro nombre. Los nombres griegos son bastante complicados para pronunciarlos, pero es precioso. Entonces, recordando un poco lo que decía Jonathan de quién es Pablo, digamos, la carta se escribe en el primer cautiverio, en el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, para el año 61, para tenerlo presente. Sabemos que Colosas fue una ciudad que fue destruida y al día de hoy no queda nada, es una ciudad en ruinas, solo queda arqueología y eso, si es que. Pero uno ve cómo pudo haber crecido esta iglesia ahí, y también uno puede ver que muchas veces la destrucción no implica que haya sido algo malo como otras iglesias, sino pudo haber sido un ataque y no la volvieron a reconstruir, pero como no, ahí no nos metamos. Entonces, hermanos, si me permiten, ya como recapitulando un poquito, poniéndonos en contexto, desde un comienzo quisiera tocar varias cosas. Primero, quién era Pablo, ¿cierto? Luego, pues cuando hace referencia a nuestro Señor, es lo que le implica para Pablo, lo que implica para Pablo es describirlo así. Y cómo se refiere en primer lugar a los colosenses, que es precioso, porque uno dice, el Señor nos dice santos y fieles hermanos. Hay tres características que me gustaría tocar un poco y luego seguir con lo que Pablo nos dice del 3 al 8. Va a ser, espero sea rápido, puntual, más pues perdón, no alargarme mucho.
y dar el espacio para que también se pueda hablar algo al final. Amén. Entonces, hermanos, si me permiten pues hacer una lectura rápida, voy a leer en la textual, aunque pues, es muy similar a la Reina Valera, me pareció bastante precioso, pero digamos que no tiene mucha diferencia. Entonces dice Colosenses 1:1: Pablo, un apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y el amor que tenéis hacia todos los santos a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos, la cual oísteis antes por la palabra de la verdad del Evangelio, que está presente entre vosotros y también en todo el mundo, está llevando fruto y creciendo como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis plenamente la gracia de Dios en verdad, según lo aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, quien es fiel servidor de Cristo para vosotros, el cual también nos declaró vuestro amor en el Espíritu. Digamos, uno empieza a ver los dos primeros versículos, primeros dos. Pablo está saludando, cuando dice Pablo, un apóstol de Cristo Jesús, vemos cuál era el propósito de Pablo. Cuando él dice que es un apóstol, es un enviado a cumplir una misión que le encargó el mismo Señor Jesucristo, no fue nadie más. O sea, él tenía claro que no era por una visión de hombre o una visión de alguien en particular, sino tenía claro que su misión era ser enviado a predicar a los judíos, pero también a los gentiles. Y gloria al Señor, porque ahora dentro de ese grupo estamos nosotros. Nos llegaron las cartas de Pablo después de más de 2000 años. Uno diría, qué bendición tan preciosa. Escuchando un comentario de John MacArthur, decía, si nos hubiera llegado una sola carta de Pablo, hubiera sido de tremenda bendición para nosotros. Pero nos llegaron 13. Uno dice, qué precioso que hoy podemos estudiar una de las 13 cartas. Hace unos 4 meses el Señor nos concedió estudiar Filipenses y hoy podemos estudiar Colosenses juntos. ¿Sabes? Ay, qué precioso viendo a Pablo ahí en esa posición diciendo, ¿verdad? Que no me han mandado cualquiera, no hablo en mi nombre, hablo en nombre de Cristo Jesús. Cuando miramos la palabra Cristo Jesús, Pablo está haciendo una declaración bastante preciosa. Está reconociendo al Señor como Dios y como hombre. Cuando habla como Cristo y se le da ese título de Cristo, estamos viendo que está hablando del Mesías, el enviado de Dios, el prometido. Uno dice, el pueblo de Israel hace cuánto tiempo no estaba esperando su Salvador, y en Cristo se cumplió esa promesa. Pablo está reconociendo esa verdad de que Cristo Jesús es Dios, pero cuando dice ahora es el Mesías enviado, que se encarnó en un carpintero, hijo de María y de José, uno dice también es 100% hombre. Entonces, qué precioso como Pablo, para él el Señor mismo es Dios, Señor, y asimismo es hombre, haciendo una declaración de que Dios es, que Cristo, que Jesús es Cristo, es Dios, y haciendo esa declaración, que a veces uno dice, bueno, Pablo en qué momento dice que Jesús es Dios, muchas veces, en pasajes así corticos, y uno dice, uy, Señor, qué precioso. Y a veces yo cuando le leía, yo, bueno, sí, Pablo, apóstol de Jesucristo, sí saludó a varios hermanos, bueno, sí, amén, qué precioso, pero cuando uno empieza a leer un poco más al detalle y ve comentarios, escucha un poco de otros hermanos, lo que el Señor le da a otros hermanos, y nunca lo había visto así. Que en una sola frase Pablo estuviera haciendo la declaración mayor de que Jesús es Dios. Y de ahí ya empezamos a ver una base que Pablo empieza a desarrollar de que la supremacía de Jesús en el mundo. Cuando veíamos ahí en Filipenses, Él es la imagen del Dios invisible, ahí en Filipenses, que inclusive nos corcharon en esa pregunta.
cuando decía, ¿qué dice Filipenses 2 del 9 al 11? Creo que dándole la supremacía al Señor. Así que vamos a lo leen. Es precioso recordarlo, nunca está. ¿Cierto? Sí, es verdad. Pablo en todas sus cartas declara esta verdad preciosa, o que en unas de pronto al comienzo, otras en un punto intermedio, pero siempre las hacen desde el 6. Dice, el cual existiendo en forma de Dios no consideró aprovecharse de ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo. Ya Pablo está diciendo que Cristo es Dios, ya con él, pues, y apropiándose de la humanidad en Jesús, diciendo, encarnándose, asumiendo, entonces, haciéndose, tomando forma de esclavo. Digamos que de pronto en la versión de Reina Valera se va a encontrar forma de siervo, pero la palabra en el griego es esclavo. Ahí hacen una aclaración que de pronto en el momento en que se traduce en el 60 o con Valera y Reina, pues está el tema de poco de la esclavitud. O sea, y para evitar de pronto no que es que el cristianismo patrocinaba la esclavitud, porque son contextos diferentes, el judío, cuando vemos es que éramos esclavos del pecado, éramos de lo uno para lo otro. Entonces cuando se dice se humilló, o sea, es que el siervo de una u otra forma podía tener posesiones, podía tener cosas, el esclavo le pertenecía a alguien y no tenía voluntad, pero y vivía siempre en esa condición. Nosotros éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos por amor, como dice Pablo, por causa de Jesucristo. Ya no somos como fuimos comprados por precio de sangre. Ya uno dice, ahí empieza a entender un poco, porque inclusive Pablo en otras cartas dice, Pablo no es siervo, sino esclavo de Jesucristo por amor. Y hay connotación tan preciosa como Pablo empieza a manejar esa parte, entendiendo su realidad como hombre, de que es que ya no vive él, de hecho ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Uno dice, porque vivía en esclavitud por amor a Pablo, entendiendo que es que ya no era voluntad de él mismo hacer las cosas, sino vivía por alguien más. Ese era el esclavo también, en ese contexto. No es que ahora vamos a hacernos esclavos aquí, no. Hay que entiendan un poco. ¿Sí? Dice, haciéndose semejante a los hombres. ¿Sí? Cuando uno entiende esto. Y mostrándose en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto para recordar quién es el nombre del Señor. ¿Y qué era el Señor para Pablo? Era Dios, hombre que se humilló, y por causa de esto, ahora tenemos inclusive tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y esa es la base en que Pablo empieza a trabajar desde el comienzo en Colosenses. Y cuando dice, por voluntad de Dios, ahí Pablo dice, si fuera por mí, yo me hubiera quedado allá, haciendo otras cosas, quizás, entendiendo que su ministerio no dependía de él, sino de Dios mismo. Y es precioso entender eso. Pero si nosotros podemos hacer algo en las cosas del Señor, no es por nosotros, sino es por la voluntad de Dios que nos trajo. Hoy estamos en la localidad de Suba y estamos en medio de los hermanos, sirviéndole por la voluntad de Dios. Qué precioso decir, éramos enemigos de Dios, pero poder decir, puedo hacer algo por la voluntad de Dios. Hoy por lo menos yo puedo decir, Señor, gracias, aquí donde estoy más nervioso que ver, entendiendo que es la voluntad de Dios que pueda transmitirle un mensaje a los hermanos, la responsabilidad que eso conlleva. A veces uno dice, Señor, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Y uno empieza, mi palabra, no te salgas de mi palabra. Eso es lo que necesitamos todos, la palabra del Señor.
Y cuando vemos que es por voluntad de Dios que Pablo está escribiendo esto, entendemos que son las palabras de Dios mismo hablándonos a nosotros. Y todo lo que hagamos, si es claro que es por voluntad del Señor, uno prosperará, porque uno mira el ministerio de Pablo, lo tenemos hasta hoy día. Pero las palabras de Pablo estaban respaldadas por el Señor. Entonces uno ve qué precioso podría llegar a decir. Que los hermanos que nos vean de afuera también puedan reconocer el ministerio de cada uno de nosotros. Algunos están llamados a predicar, otros a pastorear, otros a cuidar el pueblo, otros a enseñar, a ser maestros, a ser, digamos, las mujeres, a enseñar a las más jóvenes. Lo cual es precioso cuando uno escucha, no, estuvimos ayer en la reunión de mujeres hablando de esto y esto, y el Señor nos permitió poder hablar con un grupo de mujeres. ¿Sí? Bueno, pues Dios no, pero claramente, por medio de las hermanas, pero igual mismo con los varones, cuando uno ve lo que está haciendo el Señor, no, que hermano, podemos hablar de esto, este tema, tocar esto, está pasando esto, que se puedan acercar los hermanos y mira, quiero comentarles de este tema, y podernos pastorear y cuidar los unos a los otros, que más adelante cuando dice el amor, que sabemos del amor que se tienen los unos a los otros. O sea, hasta allá llegó el mensaje de los colosenses diciendo, se aman en el Señor. Pero cuando uno entiende que no es por un amor propio, más adelante, ¿sí? Ahí vamos de a poquito, pero cuando dice, no, es que el amor de los colosenses ha llegado hasta nuestros días. El testimonio de ese amor. Madre, qué precioso podría llegar a que llegue un hermano y se lleve un testimonio a otra localidad. Mira cómo se arman los hermanos en Suba. Ese es el crecimiento en el Señor. Y eso no solo refleja amor, un amor que no es como, no, hermano Raúl, yo te amo, y solo se lo digo en palabras, sino uno le escribe, le habla, está pendiente, oye hermano, ¿cómo estás? Karina, Alejito, Gustavito, como, digamos, estas reuniones permiten eso, acercarnos los unos a los otros y manifestar ese amor. Digamos, decíamos con mi papá esta semana, qué precioso es no ver el domingo como, trae la reunión del domingo, no, y levantarse temprano, es el único día que medio puedo dormir, no, sino con el gozo de decir, uy, hoy es domingo, vamos a ver a los hermanos. 8 días sin verlos, 15 días sin verlos, poder estar juntos. Es decir, que eso nos motiva a levantarnos temprano. Digo, bueno, hoy por hoy digamos, tenemos un perrito en la casa que también nos lleva a poder manifestar el amor a una criatura del Señor. Porque también es terrible, es un cachorrito, muerde todo, nos muerde las manos a todos en la casa, nos saca zapatos, saca eso. Pero pues, Señor, ayúdanos a amarlo porque ellos también sienten ese amor. Y no es por mí, porque si fuera por mí yo lo mando lejos. Lo encierro. Sí. O digamos con mi familia, a veces el trato no es fácil. Pero digamos, hablamos alguna vez con mi mamá y ayer lo hablaba con mi hermano y con mi papá. De una vez un testimonio, creo que lo he contado alguna vez. Con el dolor que ella tenía, decía, no voy a ir a la reunión, no voy, no aguanto el dolor. Y nosotros, bueno, ya son las 9:30, ¿no? Dijo, hijo, váyanse los dos, yo me quedo con tu papá. Cuando nos dice, eran las 9, cuando a las 9:30, ¿sabes qué? Quiero ir. No me voy a perder el privilegio de estar en medio de los hermanos alabando al Señor. Yo vi que cantábamos, nos alegrábamos, palmeábamos, nos parábamos y entonábamos himnos juntos. Veía ese amor, igual en medio de los hermanos. Ese, digamos, entendiendo que el Señor nos quiere juntos. ¿Sí? No cada uno por su lado, y que hoy por hoy en Colombia tenemos el privilegio en algunas zonas de reunirnos como iglesia. Entonces cuando uno va viendo eso y que lo puede crecer en el Señor, uno dice, qué precioso es la reunión, estar juntos con los hermanos. Cuando uno ve ese amor, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la iglesia. A veces uno se pone a pensar realmente que para nosotros es un deleite estar como hermanos. Que alguien llegue de afuera, no nos conoce, vamos cuando vienen los amigos de Jonathan. Digamos, él nos podría, ¿qué ven ellos? No, se preocupan, están pendientes, o solamente los grupitos que se acaba la reunión y ya a secretear uno del otro.
No digo que pase, pero digamos que podrían llegar a percibir ellos. O llega alguien totalmente extraño. ¿Sí? Bueno, no extraño, pero de pronto no conocido para todos y empieza a decir, venga, estos cómo se aman. ¿Sí? Por ejemplo, mi familia a veces dice, venga, pero ¿por qué nos aman tanto si esto y esto y esto? El Señor. El amor lo pone el Señor. Entonces, digamos, ahí siguiendo, vemos cómo Pablo hace referencia a los colosenses. Dice a los santos, y eso es precioso porque que el Señor nos llame santos no es por nosotros, es una obra que hace el Señor, ¿cierto? Y dice, manifiesta que aquel que ha sido apartado para Dios. Entonces estamos viendo que Pablo reconoce a la iglesia en Colosas como una iglesia que fue apartada para las cosas del Señor, no para algo más, y son hermanos. Pero entonces cuando vemos que dice, y a los fieles, es porque están reconociendo que esta santidad dada por el Señor, ahora los colosenses guardaban la santidad. Es un ejercicio constante, ¿sí? Es alguien que pues permanece en algo. Uno dice la palabra fiel es eso, básicamente. Cuando vemos esta parte de santos y fieles hermanos, dice, santos es el vínculo que relaciona a los creyentes con Dios, porque santo solo es el Señor. Y a la medida que entendemos eso y que el Señor nos llame santos, hermano, yo creo que es un regalo del Señor precioso decir, no como ahorita que no, los cristianos se creen santurrones, que no son pecadores, que no hacen nada malo. No, somos un pueblo apartado para Dios, eso es santo. Y cuando habla, digamos, cuando en Romanos 1:7, cuando Pablo habla de eso, de la santidad. Romanos 1:7. Digamos, esta es otra de las salutaciones de Pablo, ¿cierto? Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos. O sea, Pablo algo que sí reconocía en cada una de las iglesias es que eran santos. Ese era lo principal, que esa es la relación de nosotros con Dios. Somos santos porque, como dice, son santos porque yo, sed santos porque yo soy santo. Pero uno dice, Señor nos ha regalado esa santidad. Imagínate, no creo que nosotros, si fuera por nosotros, estaríamos, no, ¿y ahora qué hago? Si el Señor es santo y yo peco y peco, ¿cómo me acerco al trono de la gracia? Por mí no puedo. Es en Cristo Jesús que tenemos ahora ese privilegio, porque hemos creído en Él. Ahora somos santos porque estamos en Jesús, ¿cierto? Y en 1 Corintios 1:2 también Pablo hace mención a esta santidad. En la misma salutación, varios ejemplos que el Señor nos permite tener hoy. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, a los que han sido limpiados, ¿en quién? No en Pablo, no en Pedro, en Juan, no. Hay algo que alguna vez con los hermanos siempre nos hacían énfasis y que decían, oigan, es una tarea, hermano. Cada vez que encuentren la palabra en Cristo, resalten, porque es que es en Él donde tenemos vida y tenemos abundancia en tesoros celestiales, no en otra persona. Entonces, y cuando veamos a Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque si bien no es que podamos hacer algo para agradarnos a nosotros mismos, ahora no, es que ahora todo lo puedo en Cristo. Yo puedo sacar el trabajo adelante porque es que todo lo puedo en Cristo. No es en eso, soy fortalecido en Cristo. Tengo fortaleza en Cristo para cumplir su voluntad. Eso es cuando uno empieza, ¿no? Tenemos tesoros celestiales en Cristo Jesús. Entonces, cuando Pablo empieza a hablar de los santos y fieles, hay que tener claro que no es porque ellos puedan ser santos y fieles en sí mismos, sino por esa obra preciosa del Señor. Luego dice
digamos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Qué preciosa es esa bendición que Pablo les dice a los colosenses, gracia y paz. ¿En quién? Dice, ¿de quién? De Dios nuestro Padre. Y sabemos que Jesús dijo, yo soy la paz del mundo. Yo soy, en Él tenemos gracia. Es que esa gracia del Señor, de ahí cuando uno empieza a ver y estudiar un poco, uno decía que qué bendición tan grande que Pablo les declare gracia y paz. Si bien es cierto, es un saludo, una mezcla del saludo griego con el hebreo, de gracia y shalom, paz, es la mayor bendición que podríamos llegar a tener, la gracia del Señor y su paz. ¿Qué más podríamos llegar a pedir? O sea, por medio de su gracia somos salvos. Cuando en Efesios 2 dice, sois salvos por gracia, no por mérito de nosotros, por la gracia del Señor. Entonces, si uno empezara a mirar, bueno, ¿y cuál es la gracia? No, pues ahí creo que lo podríamos quedar un buen tiempo mirando pasajes, pero pues, digamos que puede hacer algo más panorámico, los hermanos conocen más que yo, ¿sí? Esos pasajes. Y más adelante, si el Señor permite, con otros hermanos podremos ver esa gracia de la obra redentora, porque mismo Pablo la desarrolla más adelante, inclusive después del 8 empieza por lo tanto y empieza a aclarar lo que hizo el Señor. Luego dice Pablo, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y uno dice, y empieza a desarrollar unos temas. Bueno, me salté una característica. Están los fieles y hermanos. Otro yo le puedo decir hermano santo, ¿cierto? Ahora tenemos a nuestro hermano, el primogénito entre los hermanos, a Jesús, por el cual hoy puedo llamar a Jorgito mi hermano. Ese vínculo tan cercano que solo se levanta en la sangre, a veces inclusive uno no lo cuida, pero que el Señor restauró inclusive con personas que no conocíamos, o personas que eran cercanas a nosotros hace unos años, y uno dice, ahora puedo llamar a mi hermana Karina, a mi hermano Alejandro, aunque es mi papá, ahora tenemos una relación mucho más alta en el Señor. Ya no solo es mi papá, es mi hermano en Cristo. Y esa es una declaración de que Pablo lo reconocía como parte de la iglesia. Y la iglesia es una. Estamos aquí en Suba, pero así somos uno, somos iglesia con los que están en Israel, en la China, y son nuestros hermanos. Qué preciosa esa declaración que hace Pablo. Lo reconoce como hermanos, a quien el Señor compró y dio su vida por ellos. Casi se me salta ese pedacito. Sí. Dice, damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis hacia todos los santos a causa de la esperanza que os está revelada en los cielos. Vamos, acá hay varias palabras que si el Señor me permite, está hablando de la fe, ¿cierto? De la esperanza, la verdad del Evangelio. Pero ¿por qué Pablo puede dar gracias por todo esto? ¿Cuál es su base? El Evangelio mismo del Señor Jesucristo. Él no da gracias por algo más, porque si no fuera porque los de Colosas hubieran recibido al Señor, a este Evangelio, pues todo esto que está diciendo aquí Pablo no tendría mucho sentido. Estaría hablando de algo totalmente, en una base totalmente diferente. Porque dice que está presente entre vosotros y también en todo el mundo está llevando fruto y creciendo. Entonces Pablo está diciendo que por causa del Evangelio, que los hermanos conocen y hemos recibido y hemos creído, ahora esto está llevando mucho fruto y es conocido en todo el mundo, hasta nuestros días. Aquí esto uno podría decir, no, era conocido en todo el mundo, de pronto en todo el Imperio Romano. Pero hoy día podemos decir, conocemos el testimonio y los frutos de los colosenses. Qué precioso. Imagínate que uno pudiera decir, no, los hermanos allá en la localidad como han perseverado, han crecido y este es el fruto que han llevado en el Señor.
por causa del Evangelio que han recibido y que hemos creído. Desde el día que oísteis y conocisteis plenamente la gracia de Dios en verdad, según lo que aprendisteis de Epafras. Así, digamos, en estos días, por causa de esta parte, hablábamos con mi papá y recordando esta historia de la iglesia en Suba. Los hermanos que llevan más tiempo con nosotros en este caminar, cuando la localidad empezó con un grupo pequeño, pero fue por el amor de unos hermanos muy queridos que, viniendo de muy lejos, en esa época no existía Transmilenio, ya se imaginarán los viajes de Teusaquillo a Suba, cogiendo por la 9, la 100, la 68, luego la 30, en un bus, solo para llevar el Evangelio a nosotros. Hoy somos ese fruto de ese Evangelio. Nuestros hermanos Hernando, Maximino, Lisbeth, Yanecita. Yanecita inclusive creo que venía de Puente Aranda, sin Transmilenio. Uno decía que amor, y recordamos ese amor de los hermanos. Aquí Epafras, siendo un colaborador de Pablo, les lleva el Evangelio. Y Pablo lo reconoce, diciendo por causa de Epafras, que también los ama y ha manifestado el amor que se tienen los unos a los otros. Imagínate, uno puede decir, no, sí, la iglesia en Suba empezó por el amor de unos hermanos, de llevar el Evangelio hasta el extremo norte de Bogotá, estando tan lejos. Y podemos decir, gracias Señor por estas cosas de estos hermanos. No estaríamos acá, por lo menos mi familia no estaría acá si no hubiera sido por ellos. Luego ellos, digamos, llegó mi tía Piedad, la hermana Piedad, que ahora está en Sogamoso. Ella empezó a tener la carga y yo no quiero que mi familia conozca. Pero si ellos dicen, no, hermano, está muy lejos, ¿por qué no más bien ellos vienen? No, ellos fueron hasta la casa y empezaron a predicar el Evangelio. Entonces, aquí vemos el Evangelio como la base, ¿sí? Podemos ver a ese hombre dispuesto que fue hasta donde Pablo. Le dijo, Pablo, te tengo una buena noticia. En la ciudad de Colosas, el Señor fundó una iglesia, un candelero, una iglesia local. Pero está pasando esto. Y Pablo dice, no los conozco. Pablo no los conocía. Pero por causa del amor en Cristo y ese ministerio que le fue declarado, vamos a escribirle la carta que hoy tenemos hasta nuestros días, donde Pablo hace luego más adelante un desglose de la supremacía de Cristo en nuestras vidas, que uno queda sin palabras, porque si no estoy mal, es de las pocas cartas donde Pablo hace un desglose de lo que es Cristo, de quién es Cristo, de esa manera tal que dice que es el todo en todos. Uno dice, pero Pablo, ¿por qué les escribe así? Luego empieza uno a entender por qué, pero es eso. Entonces, cuando vemos aquí el Evangelio, uno dice, bueno, ¿qué es el Evangelio? Creo que los hermanos no saben. En esa época, con la guerra, en el ejército, cuando se le decía las buenas nuevas han llegado porque hay una victoria, ahí viene la palabra evangelio o evangelizar, que son buenas nuevas, pero buenas nuevas de que uno diría, esa es la base de lo que Pablo va a empezar a decir acá, por causa de la palabra de verdad, el evangelio de la verdad. Ustedes han hecho esto, han crecido en la fe, se aman los unos a los otros, y ahí va desarrollando varias otras cosas, pero dice, el evangelio es la base. ¿Y cuáles las buenas nuevas para nosotros? Que a mí por más a veces como que se me olvidaron. Y dice, ha vencido la muerte a Satanás y al pecado. Uno dice, sobre esa base estamos nosotros cimentados. ¿Por qué? Porque ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces cuando vemos eso, uno puede decir, qué precioso Señor. ¿Qué es lo que tú has hecho por nosotros? Has vencido la muerte
has vencido a tu adversario, que ahora pasa a ser nuestro adversario. ¿Sí? Y también el Señor nos ayuda a vencer. Seguiremos pecando muchas veces, porque todavía no estamos en el cuerpo glorioso que el Señor nos ha prometido. Pero ahí es donde está la fidelidad de los colosenses. Son fieles, porque a pesar de que saben su condición, de que van a caer, van a volver a pecar, dicen: Señor, yo quiero guardar tu santidad. Eso es lo que los hace fieles. ¿Pero por qué? Porque tienen el Evangelio anclado en su corazón, sabiendo qué fue lo que hizo el Señor por ellos. Entonces uno puede decir, eso nos lleva a regocijarnos. Hoy podemos decir, hoy creo que estamos bastante alegres. El Señor nos movió en un espíritu desde un comienzo, con unas alabanzas que yo me ponía a pensar ahorita, y hace rato no cantamos esto. Hace muchos años no cantamos algo. Nos hemos acercado. Ahora, ¿por qué no podemos acercar? Porque Cristo nos salvó. Entonces cuando uno empieza a decir, Señor, y así como Pablo da gracias por todo esto, ahora podemos tener entrada al trono en la gracia, que es esa esperanza de gloria que tenemos en Cristo. ¿Sí? Una esperanza preciosa. Y es lo que dice, cuando uno dice, el amor que tenéis hacia todos los santos por causa de la esperanza que está en vosotros, que os espera en el futuro. Y uno dice, cuando uno ve que el cristiano a veces no es del inmediato, uno quisiera todo ya, uno dice, ¿por qué tenemos esperanza? Bueno, ¿por qué tenemos esperanza? ¿Qué es lo que nos lleva a tener esperanza? Uno podría estar en una circunstancia difícil hoy, pero uno dice, tengo esperanza en Cristo Jesús, porque si llego, por ejemplo, a estudiar, digamos, en un tema de salud fuerte, cuando uno lo vive y uno dice, mi esperanza está en que voy a estar con el Señor, de que ya le creí al Señor. Y uno dice, por ejemplo, Moisés rechazó todo lo que tenía. Cuando uno empieza a estudiar un poco quién era Moisés, era uno de los príncipes de Egipto, y por causa del llamamiento, cuando empezó a ver que su pueblo sufría, hizo cosas terribles, pero cuando entendió a qué fue llamado, renuncio todo y me hago uno como con el pueblo, a sufrir con el pueblo. Y la esperanza de Moisés era ver la tierra prometida en Canaán. Le creyó al Señor, y el Señor le permitió ver la tierra desde los lejos, pero igual le creía, tenía esa confianza, esa esperanza en Cristo. Uno diría, no, pues qué pueblo tan difícil. Yo digo, no, Señor, yo ya tiro la toalla. 40 años pastoreando un pueblo que no agradece, que siempre reniega de ti. Y mi esperanza está puesta en Cristo. Muchas veces, inclusive cuando uno dice, hay un pasaje en Jeremías, dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, le dice el Señor al pueblo, que están en una situación difícil, planes de bien y no de mal. Entonces cuando uno está en una circunstancia difícil, entregando lo que el Señor pide que entreguemos, nuestra esperanza no es que está bien, Señor, ahora yo qué voy a hacer en eso. Mi esperanza está en Cristo. Eso es lo que manifiesta Pablo acá. ¿Por qué se podían amar los unos a los otros? Entendiendo que ese amor es un amor servicial. ¿Sí? No es decir, como yo voy a amar a mi hermana y pues solo le voy a decir que la amo, no. Sino voy a servirle, voy a, como decir, el mismo Señor, decir, inclusive uno ve que ese amor del Señor lo llevó a lavar los pies de sus discípulos. Cuando uno dice que os améis los unos a los otros, un nuevo mandamiento, cuando dice cuál es, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y uno dice, ¿cuál fue el amor del Señor? Que se entregó hasta la muerte. ¿Y cuál fue su esperanza? De que Dios Padre lo iba a resucitar. Imagínate si uno dice, no, tú vas a morir. Y yo, no, pero tranquilo, tú vas a resucitar al tercer día.
vas a levantarte entre los muertos. Uno diría, estaría dispuesto a entregar su vida así tan. El Señor lo hizo, y ese es su amor, y en ese amor es que hoy nos amamos los unos a los otros. Y uno decía, y como decía también al comienzo, es un testimonio precioso de la unidad que hay en la iglesia. Cuando dice, yo puedo servir a mi hermano sin esperar nada a cambio, no porque mi hermano me haya amado, sino porque el Señor me amó. Y aún más, hay algo más precioso detrás: obediencia. ¿Por qué? El Señor nos mandó a amarnos los unos a los otros, ¿sí? Cuando vemos eso, y lo digo para mí primeramente, y aquí donde digo, Señor, ayúdame a poder amarnos, a que nos podamos amar, que nos podamos cuidar, a que podamos estar pendientes de las necesidades de los unos a los otros, como tú las estuviste. Máte decir que el Señor Dios Todopoderoso, el Cristo, el Mesías, venga a lavarme los pies, yo diría, no, Señor, ¿cómo reaccionaría como Pedro? Decía, por el amor que les tengo, es necesario que lo hagan. Máte, ahora cuanto más los unos a los otros, poder servirnos, apoyarnos. Esa es nuestra familia. Y es por lo que Pablo está dando gracias también. ¿Sí? Entonces podemos ver algo del Evangelio, 7 características del Evangelio que lo hemos venido mencionando con otros hermanos, saben que a mí me gusta de pronto machacar un poco las diferentes ideas. Dice, el Evangelio hay algo peculiar y dice, se recibe por la fe. Ahí lo vemos cuando dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Entonces podemos decir, un punto ahí es, dice, da gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, reconociendo quién merece nuestra gratitud. Por la fe que nos fue dada, Pablo dice, no doy gracias a ustedes porque son muy buenos, son muy bonitos, es que los colosenses me caen tan bien, es lo que escuché, son un tremendo grupo. No, que por causa de vuestra fe, da gracias, Pablo. ¿Por qué? Por el Evangelio que fue recibido, por causa de la fe. Este Evangelio, que uno podría decir, ¿qué produce el Evangelio? Produce amor los unos por los otros. Dice, la fe genuina no existe en el vacío. O sea, no es como yo digo, yo amo, pero no hay nada que la soporte, sino que resulta en una vida transformada. ¿Cómo podemos ver que alguien que ha recibido el Evangelio por la fe realmente lo recibió? Podemos decir por esa metamorfosis que hubo en su pensamiento. No solo que trata de cambiar, sino que hubo un cambio de mente. Es decir, Señor, yo vivía antes así, pero ahora quiero vivir por amor a ti así. Entonces uno dice, hay una transformación. Digamos, hay varios pasajes en las cartas de Juan. En la primera carta de Juan, son como 4, si mis hermanos me acompañan, donde vemos, inclusive Pablo en varias partes dice, está el amor, la esperanza y la fe. Uno dice, es la triada de la manifestación. Uno dice, está la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de todos estos es el amor. Cuando vemos en las cartas de Juan, en la primera de Juan, en capítulo 2, del 9 al 11, pues son pasajes bastante conocidos por los hermanos, pero cuando uno empieza, primera de Juan 2, del 9 al 11. ¿Cómo podemos decir que un hermano ha recibido la fe? Pablo, el apóstol Juan lo dice. Dice, el que dice estar en la luz y aborrece a su hermano, está en las tinieblas, está en la oscuridad. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en la tiniebla y anda en la tiniebla y no sabe a dónde va por cuanto la tiniebla le cegó sus ojos.
Entonces uno ve que uno de los frutos del amor, pues de la luz del Señor, es que amemos los unos a los otros. Decía Pablo dice que se aman los unos a los otros, sin discriminación de personas. Bueno, no lo dice así, pero digamos que uno lo ve cuando dice que se ama, o sea, dice, hay amor los unos por los otros. Luego, y ese testimonio es, como el amor es un testimonio de que la luz mora en medio de la iglesia. Pero también decía un poco que es que ese amor es manifiesto, es un índice, un indicador de la unidad que hay en medio del cuerpo. Luego en el 3.10 de 1 Juan también. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Imagínate, pues uno de los frutos de que hemos recibido del Señor es que yo puedo decir, amo a mi hermano, manifiesto en hechos que amo a mi hermano. Qué precioso poder decir, pero no es por mí, vuelve otra vez, es en Cristo Jesús. En Él tenemos esa provisión de amor que nos dio en la cruz, por su obra, por el Evangelio. En el 14:15, ahí más adelantico, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. El amor aquí en esta parte, yo cuando lo leí en Colosenses, se amaban los unos a los otros. ¿Y qué implica eso? Y cuando empecé a buscar un poco más, decía, uy, Señor, como dice uno de los cánticos que dicen, ¿cuánto me falta de ti, Señor? Si no se amara. No se amara a mi hermano. Pero el Señor nos ha provisto, y esa fidelidad en los colosenses manifestaba ese amor. ¿Por qué? No porque ellos pudieran hacerlo a sus fuerzas, querían obedecer al Señor ese mandato, amándonos los unos a los otros. Y el Señor bendecía ese mandato, ese deseo de obedecerlo. Y un fruto de lo que ellos habían recibido era porque se podían amar. Y uno decía, y Pablo también luego les manifiesta ese amor, ¿sí? Por medio de Epafras, de Tíquico, les manda las cartas. Entonces, de hecho en Colosenses al final, en el 4 dice quiénes son los hermanos, ahorita lo miro, pero les manifiesta ese amor sin conocerlos. Y por lo que dicen los historiadores, creo que Pablo nunca los fue a conocer, no pudo conocerlos. En la misma carta les dice, con el deseo de poder ir a visitarlos. Posiblemente no haya podido ir. Que sabemos que Pablo tuvo un buen tiempo en prisión, 2 veces, y en la segunda Nerón lo mandó a matar. El Señor lo llamó a su presencia, pero con un dictamen de Nerón. Pero Pablo siempre le manifestaba ese amor. Luego en el 4:20, ahí mismo, de 1 Juan, más adelante, dice, si alguno dijera, ayúdanos a poder decir, amo a Dios, pero aborrece a su hermano, okay, dice, y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Sí? Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, creo que la Reina Valera dice, ¿cómo puede decir que ama a Dios, a quien no ha visto? Entonces, si yo digo, yo tengo aquí a mi hermano presente y le rechazo una comida porque no tiene, y me dice, no, pero Dios, gracias porque te puedo amar a ti, pero mi hermano está pasando necesidad, y yo digo, pues que pida a Dios, pero yo tengo como saciar su necesidad por causa de Cristo y no lo hago. Realmente este hermano que está en ese amor, por eso es que ese amor, me quedó tanto esa parte, es que el amor manifiesta unidad en el cuerpo. Cuando estudiamos Filipenses, decían que fuéramos de un mismo sentir, que fuéramos unánimes, pero si no tengo amor, yo cuando leo esta carta, esta porción nomás, decía, Señor, ¿cómo puedo manifestar esa unidad si no amo a mi hermano? O sea,
Ayer duré como durante todo el día de lleno, y a veces durante la semana escuchando y Señor, pero ¿qué puedo? Pues si yo a veces no puedo manifestar amor, o a veces tengo que esperar hasta que mi hermano esté a punto de morir para decirle te amo. ¿Qué hay en mi corazón? Quiero obedecerte. Sí. Por ejemplo, en caso personal, antes de que mi mamá falleciera, yo no le podía decir, mamá, te amo. No podía. Tuvo que llegar un cáncer a la familia para poder decir, mamá, perdóname y te amo. Y al final, cada vez que podía, decía, mami, ven, yo usted la amo mucho. Perdóname por ser un mal hijo. Pero el Señor bendijo de tal forma luego nuestra vida familiar, hasta, digamos, un tiempo para acá, de ese momento, hace 3 años, 4 años, que yo digo, Señor, permíteme manifestarle el amor a Mayita, que es como una madre para mí, es mi madrina, y fue la que estuvo desde que yo tenía, desde bebé. A mi hermana yo le digo, Señor, ayúdame a manifestar ese amor, a mi papá, a mis tías que no conocen de ti como te conozco yo. Ayúdame a manifestar ese amor. ¿Por qué? Porque por causa del amor a los otros, muchos llegaron a creer en el Señor. Uno ve más adelante cuál es el testimonio de los colosenses. Uno de los tantos testimonios era que se amaban los unos a los otros. Y eso a mí me tocó mucho, principalmente. Hay otro aspecto, luego cuando uno ve que está el amor, ese amor alcanza al mundo. Qué precioso poder decir que nuestro amor alcanza a nuestras familias por medio del Evangelio que hemos recibido, el amor que hay en nosotros de Cristo, alcance al mundo, empezando en nuestra casa, a los que no creen. Dice, vea cómo estos se aman, que la gente vea afuera y estos cristianos, como decían, estos del camino, estos seguidores, estos pescadores, se podría decir también, cuando uno mira cómo se reconocía en algún momento el pueblo cristiano entre cristianos, con un pez. La historia del pescadito parece bastante peculiar. Entre muchas historias decían, no, es que si un cristiano se encontraba con otro, decía, bueno, ¿cómo manifestamos que es un cristiano así? Porque estaban en peligro de muerte. Nos dibujaban un pedazo del arco, y si el otro dibujaba el otro pedazo, decía, este es mi hermano. Entonces uno dice, ese amor puede llegar a otros. Uno dice, no, Filipenses, el Pablo los llamaba a que se gozaran. Pero acá uno ve cómo Pablo está diciendo, se amaban a los otros. Y eso alcanzó al mundo. Si lo vemos ahí, pues el pasaje en Colosenses, cuando Pablo habla de esta parte, es una frase, uno diría, no, pero es que es una frase. Son 3 palabras, 4 palabras. ¿Cómo Pablo puede manifestar tanto esta frase tan cortica, en 8 versículos? Y uno dice, lo que hace el Señor, podríamos quedarnos estudiando, creo que esa carta, no podríamos seguir hablando, es un pasaje que dice, alcanza el mundo. Digamos, por ejemplo, en el 6 dice que está presente entre vosotros y también en todo el mundo, está llevando fruto y creciendo. Imagínate que por causa del amor de una iglesia local ayude a otros hermanos a tener fruto. A uno dice, qué precioso es el Señor, nos pudiera haber permitido. Por causa del amor que hay en medio de nosotros, lleve fruto a otros hermanos. Por ejemplo, uno ve el testimonio de los hermanos en Ciudad Bolívar, que nos ha alcanzado a nosotros por el amor al Señor y al amor a los hermanos. El testimonio de ellos nos ha alcanzado y nos ha bendecido grandemente.
y nos ha ayudado a nosotros como iglesia a crecer. El testimonio de otros hermanos, también Teusaquillo. ¿Cuánto nos recibimos de Teusaquillo durante años? Solo con el hermano Gino, con Andresito, cuando estaba allá, Orlando, el promedio de la Escuela de la Obra. Hoy somos beneficiarios de la Escuela de la Obra, en donde creo que, si no estoy mal, los hermanos, empezó con los hermanos de Teusaquillo. La reunión era allá precisamente, en la casa del parque. Y uno dice, ¿cuánto no benefició a los obreros esa reunión? Por causa del amor. Porque querían alcanzar a otros hermanos, pero su testimonio era tal que hoy día tenemos todavía las enseñanzas grabadas. Muchos de los libros que tenemos surgieron de la Escuela de la Obra. Uno se pone a ver de grabado, dado en Teusaquillo, el día viernes, tal, Escuela de la Obra. Y me dice, Señor, ¿desde cuándo? Creo que hay fechas, si no estoy mal, desde 1990, más de 30 años. Y quizás de más atrás. ¿Cómo podría decir, Señor? Ayúdanos a alcanzar al mundo. Hay otra parte que dice, que ya lo mencionamos, que era la esperanza, permanece en la esperanza. La esperanza es uno de los componentes de la gran triada que mencionamos, que aparece en 1 Corintios, 1 Tesalonicenses. Dice, Dios estableció nuestra esperanza al hacernos sus hijos. Qué precioso. Podemos decir que por medio de la esperanza podemos también alcanzar a otros. Dice, ¿usted por qué si sufre persecución, por qué vive tan gozoso? O no le podía, llamamos con mamá, le preguntaban, ¿por qué vive sonriendo, Tecita? Porque tengo la esperanza puesta en aquel que me salvó. Aunque luego no sabía que todo el sufrimiento que pasaba, pero no decía. La familia preguntaba, ¿pero cómo nos aman tanto? Por causa de la esperanza que está puesta en Jesús. Entonces, todo esto nos va llevando, la fe nos va llevando a que tenemos una esperanza, la esperanza nos lleva también a que podemos alcanzar al mundo. Pero la fe nos lleva al amor, el amor nos da una esperanza, digamos, por medio de tenemos esperanza también, y ahora tenemos esa misión de alcanzar al mundo. Hay varios pasajes que ahorita no alcanzo a leer por causa del tiempo, quiero darles espacio a los hermanos, pero vemos esa esperanza preciosa en nosotros. Uno dice, porque el pueblo cristiano, aunque ha sido perseguido desde el comienzo, vivía alegre, con gozo, con paz, porque sabían en quién había creído. Y eso muchas veces Pablo, Pedro inclusive, también nos lleva a alcanzar al mundo, implica muchas veces estar preparado para dar defensa de la esperanza que habita en nosotros. Dar defensa de la esperanza que habita en nosotros. Pero entonces uno dice, tenemos una esperanza en el Señor. Y esa esperanza no avergüenza, no defrauda. Hay un pasaje que lo menciona. Por eso uno dice, Señor, gracias porque tenemos esperanza en ti. Puede que el mundo se venga encima. Y ayúdanos a tener esperanza en ti, Señor. Es precioso. Luego dice, lleva fruto. O sea, después de que alcanzamos al mundo, ese alcanzar al mundo nos lleva a tener fruto. Dice que está presente entre vosotros y también en todo el mundo, llevando fruto y creciendo, como también en vosotros. O sea, esa esperanza llevó a que los colosenses llevaran fruto, que crecieran en el Señor. Y qué precioso es eso. Entonces, Señor, gracias porque tenemos esperanza y podemos seguir adelante en tus caminos para llevar fruto. Y gracias, Señor. Aunque somos cuando mi papá, nuestro hermano Alejito compartía hace 15 días, 20 días, cuando contaba cuando empezamos los varones a enseñar. Me dice qué precioso fue que el Señor nos tuviera en cuenta para poder llevar la palabra del Señor. Sí. Y esto pudiera ayudar a que los hermanos pudieran llevar fruto, aunque a veces digo, Señor, que quede lo tuyo, siempre digo, que quede lo tuyo.
porque si es por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, por tu obra hecha en la cruz, que podemos llevar fruto. Pero que lo que yo pueda decir sea siempre lo tuyo. Y cuando mi papá decía, no, es que, pues, digamos que hubo un momento de quebramiento de salud en el que él dio una enseñanza, yo me acuerdo, donde Mayita, y a la tarde le dio una fiebre altísima, nos fuimos por urgencias y luego, bueno, ¿quién comparte la enseñanza? El otro domingo. Ya Mauricio no estaba, Andresito no estaba. Y si no estoy mal, creo que Manu ya había llegado con los hermanos y dije, Manuelito, ¿será que tú eres el único varón presente hoy? ¿Puedes enseñar? Y él lo cuenta también cuando dice, yo, Señor, ¿yo qué hablo? De la esperanza que había en el Señor. Luego, como a los 5 meses, el Señor permitió que mi papá pues hablara, pero empezó a decir, Señor, esto es una carga muy pesada. Y nos dijo a los hermanos, me gustaría que ustedes también tuvieran el privilegio de compartir la palabra. Y Él nos envió de acá. Si no hubiera sido por eso, yo dije, no, yo me quedo acá sentadito con la guitarra, estoy bien, gracias. Porque es más fácil cuando todos están cantando, y yo soy ahí, con la guitarra y a veces ni canto, aunque se me ayude porque es un privilegio poder cantar. Pero cuando uno está al frente de ustedes y dice, Señor, ya no quiero seguir hablando. Pero Él pone ese querer. Y aunque a veces uno no es fiel como el Señor manda, el Señor sigue permitiendo que uno esté acá al frente. Y la bendición es primeramente para mí, porque todo esto que estoy diciendo es para mí. El poder perseverar en la fe, seguir creciendo en la fe, en el amor al Señor, poder decir a mis hermanos que los amo con todo el corazón. Aunque yo soy de pocas palabras y normalmente me quedo calladito. Poco trato con los hermanos. Aunque cuando estoy en un grupo grande yo soy el que menos habla. Yo estoy ahí como, ay, que no tengo hermano. A veces cuando le digo, oye, ¿quién es ese hermano? Pues yo no me atrevo a preguntar, no me atrevo a acercarme. Le voy a preguntar, oye, el Señor ha venido tratando de eso. Ya hace 8 días le puedo preguntar a Joaquín, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Qué te dijeron de las entrevistas? En otro momento, cero, hubiera sido cero. Pero ha sido bonito también, porque uno dice, él es un hermano, pero comparte mi misma profesión. Y uno dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué te han dicho? Ven, ¿te puedo ayudar en algo? No, que con Gustavito, oye, Gustavito, mira, está este equipo de sonido, ¿qué piensas tú? A veces falta ese tipo de cosas, pero él me escribe, oye, ay, tú estás usando la cámara, o tal cosa, para tal cosa, esto, lo otro, no, el sonido. A veces me escribe, oye, hermano, se apagó el micrófono hace 8 días y cuando, ay, Dios mío, que estaba pendiente de detalles menores. ¿Cierto? Luego dice, está arraigado en la gracia. ¿Sí? Dice, la salvación es un acto de gracia. No merecíamos la salvación. Y eso es algo que a mí en lo personal, digo, Señor, ayúdame a recordar que no era merecedor de tu gracia. Hoy lo cantábamos. Decíamos, porque al Padre le plació revelarnos a su Hijo. O nos amaste, Señor, con amor infinito, hasta tu vida entregada por nosotros. ¿Sí? Dice, Señor, gracias por igual de una otra forma confirmas un poco lo que quiero compartir hoy por medio de las alabanzas, por medio de la palabra, recordando la obra salvadora del Señor. Y lo último dice, y se anuncia a las personas. Todo esto, el Evangelio nos lleva al final a poderle decir a otras personas de afuera, Jesucristo te ama. Yo era el merecedor del amor del Señor y lo sigo pensando, lo sigo creyendo, soy merecedor del Señor. Porque cuando yo miro mi vida inclusive atrás, que yo digo, Señor, yo te conocí, empecé a recibir de ti a los 10 años, llevo 18 años, inclusive me acuerdo cuando conocí a Dani en una reunión de niños. Yo creo que de las pocas personas con las que me dice, duramos un buen tiempo en reunión de niños y ahorita mira la cara también, dando frutos para el Señor con Karina. Yo estudié con Karina en 5º de primaria y ahora la veo acá como una mujer sirviendo al Señor. Digo, qué precioso. Pero yo me
no, decía, Señor, oro por los compañeritos de edad. Oro, Señor, para que lleguen a tus caminos. Y ha dado respuesta. Y ha alcanzado a otros. Digamos, cuando yo escucho los testimonios de Jonathan, no, se van a venir unos amigos que porque recibieron al Señor. Y porque por causa del amor que había en él, la gracia que había en él, alcanzó a otros. Es precioso que uno dice, desborde tanto lo que el Señor nos ha dado, que pueda llegar a otros cercanos a nosotros. A veces digo, no, está esto. Conozco las situaciones de mis compañeros en el trabajo. Digo, Señor, oro por ellos, para que puedo hablarles de ti. De pronto pido, Señor, que abunde tu amor en mí, para que puedan recibir de otras personas. Si tú permites que yo conozca circunstancias difíciles de otras personas, de un compañero, por ejemplo, que está peleando por un tema de su hija, que no vive con la mamá, y dice, no, pues que yo no sé por qué me ataca ella a mí, si no le he hecho nada. O sea, ella vive con la niña, no vivimos juntos, pero siempre también toca escuchar la otra versión. Pero dice, Señor, permite poder hablar de ti, te necesita, y su hija te necesita. Pero está ese amor que nos lleva a alcanzar a otros. Entonces, vemos en estos pasajes cómo Pablo empieza a colocar una base de lo que va a tratar más adelante. Y parecieron 8 versículos que dice, esto es lo que está pasando en Colosas. Ustedes son fieles, son santos, viven en amor, han recibido el Evangelio, pero empieza a colocar esa base de qué es el Evangelio y por qué es que pueden hacerlo. Entonces dice, Señor, permítenos poder tener esta misma base, poder crecer en ti, para poder llevar mucho fruto, que otras iglesias se puedan beneficiar de nosotros, llevando mucho fruto también, y que las personas que no te conocen puedan conocerte y llevar fruto. Pues, cuando dice, lo aprendiste de Epafras, nuestro consiervo amado, quien es fiel servidor de Cristo para vosotros. Como decía, hubo hermanos que cuando empezó la localidad fueron fieles al Señor y hoy somos fruto de su ministerio. A pesar de que luego pasaron muchas cosas, somos frutos del ministerio, así como Colosas es el fruto de Epafras, siendo colosense también, que nosotros aquí en Suba podamos ser esa base, como esos siervos que llevan a que la iglesia lleve mucho fruto. Ya luego Pablo empieza a tocar la supremacía de Cristo, pero tiene la base de quién es Dios, en qué situación está Colosas, y ahí empieza luego a tratar los temas que le corresponden a la iglesia. Pero luego más adelante sigue poniendo a Cristo en el centro. Entonces uno dice, Señor, eso decía un hermano, cuando vayamos a tratar un tema delicado en medio de los hermanos, pongamos primero la base, que sea Cristo, y luego se toca el tema. Porque si no tenemos a Cristo en el centro, por más que hablemos bonito, hablemos con los hermanos, si no es el Señor quien nos redarguye y tenemos la base que sea el Señor, realmente será vana nuestras palabras. El Señor nos ayude, hermanos. Eso era, sé que me la vi un poquito, pero el Señor nos ayude a poder seguir creciendo en su amor, en su gracia, en su verdad, para que llevemos fruto al 100% y podamos ser una iglesia que bendiga a otras, y que entre nosotros mismos nos podamos siempre bendecir y dar testimonio de lo que el Señor hace en nosotros, viviendo en unidad, en unanimidad, viviendo conforme a lo que el Señor ha puesto delante de nosotros. Quedamos pues, hermanos, micrófono abierto, y el Señor nos ayude y nos permita seguir creciendo juntos como iglesia en su. Amén.